están? Mi hermoso, altamente desechable, pero siempre muy hermoso y sensual capital humano. Qué gusto tenerlos por acá. Hoy vamos a tener otro episodio de ¿Por qué crees lo que crees? Voy a invitar a un compa con el que ya habíamos tenido unas muy buenas conversaciones, pero te digo la neta, Adrián, o sea, desde la primera vez que platicamos en el podcast contigo y Bandido, sí, cómo no, me quedé, güey, con una muy buena impresión de, güey, hay temas que podríamos profundizar y siento que saldrían buenas pláticas. Entonces me tomé la libertad de invitarte. Muchas gracias por venir. Muy halagado, carnal. También algo temeroso de lo que pueda surgir aquí en el sentido del impacto que sueles tener, güey. No mames, por favor. Con tus preguntas y sobre todo con la reflexión que haces de las respuestas que te dan, güey. Pues, güey, la idea es poner a la gente a pensar tantillo, pero tú sabes que nunca con No, güey. De hecho, jamás por eso estoy también aquí, güey. O sea, si no jamás se ve. Y de hecho, tienes una forma tan sutil de... Un amigo, socio, el buen Eric, le llama... Son paredes de alta calidad, güey. Te devuelven algo mejor que lo que les estás mandando. Y creo que en tu caso tú eres una gran pared de calidad, güey. No mames, te agradezco mucho. Oye, ahí te va. Digo, planteando un poquito el territorio para el tema que me gustaría conversar contigo. Digo, para la gente que no te conoce, que seguramente muchos te van a conocer, pero en caso de que el resto de Latinoamérica como que no te platiquen, cuéntanos un poquito como tu trayectoria, porque digo, algo que a mí me sorprendió mucho y es como, pues eres psicólogo, güey. Sí, carnal, estudié 5 años en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Una licenciatura en psicología. En ese plan de estudios, después de 6 semestres de tronco común donde ves distintos enfoques como el psicoanalítico, el conductista o el conductual, el psicogenético, el social. También se encuentra el laboral, güey, o el de desarrollo organizacional, todas estas cuestiones manejo de reclutamiento. De ganado. Manejo de capital humano. Exactamente. Ahora que mencionas capital humano, una de las primeras como nociones que te dan es, ya no le llamemos recursos humanos. Si no te lo sugieren, pero pues también te indican que es una forma como más sutil de referirse al ganado. Qué bueno que palabras claras, así llanas, güey, transparencia. Sí, hermano, al godinato. Sí, al godinato. También le suelen llamar. Sí. Saludos a quienes nos escuchan desde una oficina. Sí, o quienes porque no somos, ¿no? Somos. Sí, nosotros también, la neta, somos parte de lo mismo, cabrón. Sí, tú y yo buscando ahí la zanahoria, claro, la ilusión. Güey. Y la especialidad que tomo es la de laboral. Ajá. Y haciendo mis prácticas. Y también en una época en la que tenía uso de sustancias dentro de mis conductas. Me doy cuenta como que en un quiebre ahí medio psíquico, medio me tronó la tacha, hashtag ahí. Sí. Me da como que un ataque y pierdo las prácticas. Me corren prácticamente del departamento de compensaciones del Christus Muguerza. Entonces eran unas buenas prácticas. Recuerdo que mis compañeras tienen una imagen mía de, güey, este güey no puede ser que sea tan perfecto, güey, porque... Siempre he sido bueno con las palabras. Son las drogas. Sí, fueron las drogas. Funciono por las drogas. Y pierdo ese trabajo. Creo que me saboteo. Inconscientemente es un boicot, un auto boicot mío. Y pues me doy cuenta también que en la retroalimentación que encontraba en los videos que hacía para internet, sentía mucho como... Mucho placer, güey. O se alimentaba ego, güey. ¿En esa época ya hacías contenido o empezaste a hacer video? Siempre que tuve contacto con las redes, yo era este cabrón que envirulaba las compus porque buscaba porno cuando no se debía de buscar porno. ¿Neta? Épocas de bajar porno en el Napster, güey. O de Lares, güey, que veías medio video y luego ya lo dejabas de descargar para que no anduviera tan lento, güey. Medio pezón de Carmen Electra me bastaba, güey. Suficiente. Y se chingaban, güey. La imaginación hacía el resto. ¿Te acuerdas de las compus genéricas, güey? Sí, claro, de que güey, eran Alaska por fuera, güey, Presario por dentro. Sí, la montañita en la orilla. Entonces, me acuerdo que bajaba, descargaba troyanos. Me gustaba hackear banda, güey. Eso me llevó a meter en problemas. Okay. Pero siempre fui un usuario activo de la informática, güey. Sí. Y la fui conociendo desde el Windows 95 hasta lo que hay hasta la fecha, güey. Entonces... Mirk, ICQ. Todo, güey. Todo eso. El Mirk, el ICQ, güey. El Sub7 para hackear, 4chan, ¿nunca estuviste? 4chan escuchaba, güey, y empezaba con... Bueno, el 4chan es la madre de los pollitos en internet, literal, güey. Por eso te pregunto. Después deriva un 9gag, que es como la madre de los memes. Sí, es la cascada de diarrea. 4chan, pero para dummies, sí, güey. Literal. O sea, se cuenta que se supone que la cascada de diarrea, el ano del internet...
Eso es 4chan. O sea, digo, las cosas como son, güey, por favor, güey, ¿sí? O sea, si lo vieras así muy metafóricamente en esta cascada de diarrea, el ano del internet es 4chan y luego de ahí, bueno, que el intestino sería todo Deep Web, ¿ok? Pero pues a eso no tenemos acceso. No, el Deep Web es el intestino delgado del internet. Literal. Güey. Es una muy buena metáfora. Si alguien lo quiere dibujar, les agradeceríamos, sería un gran dibujo, ¿eh? Al chile sí, entonces está el ano del internet que es 4chan y luego va cayendo de que Reddit 9gag, sí. Twitter está abajo, güey, por cierto. Y Twitter sí, Twitter está súper aguado. O sea, ya se mezcla con el océano, sacas. O sea, se mezclan las aguas negras con las aguas saladas. Para los que se sienten snobs por usar Twitter, güey, realmente no saben nada, güey, del internet. O sea, no sabes lo que es postear en 4chan. No sabes lo que es postear en 4chan y que alguien mapee tu IP y postea una foto de la puerta de tu casa, güey, en respuesta a tu tweet. Ándale, güey. Esos son los viejos chats. Me gustaba mucho una definición que hacía el Papá Poker Face, uno de mis tuiteros favoritos, que decía, o le llama a la internet una montaña rusa llena de subidas y bajadas llamada internet, güey. O sea, y la realidad es que lo es, güey. Te arroja cosas que te van condicionando. Y todo este concepto de aldea global del que ya hablaban algunos cabrones antes, güey. Sí. Cómo ante lo que pasa en Timbuktu, güey, yo me puedo afectar hoy, güey, estar de malas en mi trabajo o producir menos, güey. O sea, las pinches... afectar, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, güey. Sentimiento de conexión, güey. Lo que pasó en el Bataclan no me deja concentrarme. No puedo, güey. ¿Vieron lo de Cambodia, güey? No, creo que va a llegar a tiempo, güey. Por favor, güey, sí. Sí, ¿really? El cotorreo muy... Oye, ¿y en qué momento entraste a tele, güey? O sea, ¿en qué momento pasaste de hacer videos y ser hacker y perder empleos por drogas a trabajar en televisión? Es una gran carrera, dígase de paso. Mamalón, muy bien, Ruta crítica de capital humano. Muy bien, ¿no? Sí, de momento pinta bien la cosa. Bueno, a través de la retroalimentación que recibía en esta creación de contenidos me doy cuenta, y también con mi niño interior conectando mucho, porque me preguntaban qué quieres ser de grande. Cuando yo era niño decía payaso. Siempre quise ser y fue el chistosito del salón. Entonces empecé a conectar mis pasiones y las alineé. Hacker, drogas, comedia. Muchas de lo que realmente he hecho en medios es ser yo. O sea, es quitarle como ese filtro que le da la televisión y que mucha gente la hace muy pequeñita y le puede porque piensa que se le van a salir cosas. Sí. Yo creo que agradezco mucho que tuve una vida muy funcional, normal y no tengo ese miedo de pronto decir algo que pueda perjudicarme, güey. Soy transparente en ese sentido. Entonces, a televisión hago yo un video, güey. Y solicitándole al director de deportes en ese momento, y todavía lo es, Willy González, una oportunidad, güey. Nada más que el video, pues, es muy peculiar, güey. Muy chusco, sí. Es muy atrevido. Ya. Cruza la línea, es irreverente al punto en el que Willy me escribe y me dice, oye, güey, esto es una broma, porque si me caga, güey. O sea, y si es serio, te veo aquí mañana, güey. A la madre. Dije, por supuesto que es serio, güey. Entonces, me compré una oportunidad, güey. Sí. Pero pues lo que digo en todos los espacios cuando me preguntan, lo digo porque me hacen la misma pregunta y no tiene nada de malo. Me encanta decirlo porque hay mucha gente a la que le ayuda. Yo tenía una dislalia, güey. No podía pronunciar la doble R, güey. Ok. Entonces, yo delato que tengo esta dislalia en la entrevista de conocimiento, y al día siguiente, cuando apruebo la de conocimiento y me dan la oportunidad de grabar el casting, pues me encuentro con una pauta que tiene 37 palabras con doble R, güey. Que yo pido ese casting después y las cuento, güey. Casi como capítulo de South Park. O sea, parecía madreada, güey. Pues no, querían estirar la liga para ver si la podía aguantar. Y no, se rompió. Willy me habló a las 3 horas. Me dijo, oye, güey, con ese pedo no te puedo dejar entrar, cabrón. Era Tuca Ferretti, Ferrocarrileros, Víctor Manuel Reina, güey. O sea, todo tenía una prueba, güey. Entonces, pues se me cierra una puerta, pero se me abre la de entretenimiento, porque me buscan días después para hacer uno de los protagonistas de Mitad y Mitad, un reality que es tropicalización de Bachelor en Estados Unidos, y que es un reality en donde pues conocí a la que hoy es mi esposa, güey. Siempre he tenido esta apertura, güey. O sea, ¿conociste a tu esposa en un reality? Hoy estoy casado con la chica que conocí en Mitad y Mitad, cabrón. No sé. Y fue la primera con la que tuve una cita, güey. O sea, tan abierto. Facilito. Más que fácil, güey. O sea, y yo le digo un chingo a la banda de que... ¿Estaban hechos para estar juntos? Sí, no sé, güey. Yo siento que es una decisión. No le doy romanticismo, güey. Es la apertura y entender tu contexto y lo que te da el entorno. Decir, güey, estoy viviendo esto. Estoy aquí en el ahora, güey. Y esto es lo que tengo. Puedo conocer a una chica si me lo propongo.
Y al ver después de un año todas las mamadas que yo hice en ese reality, cómo me seguía viendo con ojos de amor, dije, no mames, aquí tengo algo, güey. Esta es, cabrón. Sí. Que no la vuelvo a soltar, sí. Tengo un gran complemento que me impulsa en mi carrera, cabrón. ¿Cuánta gente de reality shows realmente termina con la morra que selecciona? Muy pocos, ¿no? Es bien baja. Es poca la cantidad de banda, Diego, que respondiendo a eso... Sí. De hecho, me tocó 5 años después ser jurado del mitad y mitad que siguió, que procedió al nuestro. Se tardaron como 5 años en volver a hacerlo. Y justamente lo que legitimaba más cabrón que yo estuviera como jurado era que estaba a punto de casarme con la chica que conocí en el reality. Entonces le decía a los protagonistas, cabrón, ponte las pilas, tómate esto en serio, gente. Porque sí puede funcionar. Porque, güey, claro, hay todo un entorno, hay toda una estructura de televisión que está trabajando para que tú consigas una morra, güey. Y para que veas que es serio, abrazo a la chaparrita que me está viendo en casa. O sea, legitimaba muy cabrón con eso. Y pues hoy soy feliz, güey. Me encanta llegar a mi casa y que mi esposa me espere y para darme un abrazo y que me vea y que me admire, güey. Eso me hace muy feliz, cabrón. Está muy chido, güey. Es que está bien interesante porque digo, o sea, todo el tema de los realities, sobre todo la parte de citas, y digo, más allá de tu historia particular, sí se siente mucho como una versión hiperreal de la vida, ¿sabes? Es como que, güey, o sea, porque inclusive las situaciones que se crean son situaciones hiperreales. Es como que es una primera cita, pero es una primera cita donde todo el mundo te está observando y obviamente no actúas igual enfrente de una cámara con una primera persona, una primera vez. A lo mejor tú que ya tienes costumbre, pues te sueltas más. Güey, al principio, el primer capítulo de ese pedo, mi primera aparición en televisión, parece que me había metido una tacha de lo pinche distraída que tenía la quijada del nervio, güey, de que no podía ni hablar, güey. Y luego hablándote a alguien por acá. Entonces, esas horas vuelo que vas como acumulando en televisión, sí te dan una soltura, te dan una pericia, te dan escenarios. Se te olvida. O sea, es como manejar, güey. No te puedes hacer más malo, cabrón. Sí, claro. O sea, totalmente. Te vas haciendo con el más tiempo bueno. vas agarrando callo. Le llaman horas vuelo. Sí. Pero sí, pican botones. Los realities te pican botones emocionales para que salga esa parte verdadera de lo que sí es una producción, de un show, cabrón. De hecho, esta parte de tu historia no me la sabía, Adrián, para ser sincero, güey. Pero justo el tema que quería conversar contigo, güey, o sea, la línea narrativa que traía para hacerte preguntas y guiar la conversación era sobre todo esta noción de la hiperrealidad de la televisión. No, o sea, que creo que tú lo has vivido de muchas formas y ahora veo que todavía más, güey. O sea, por el tema de medios, por el tema de redes, medios tradicionales, medios digitales. O sea, te ha tocado como en muchos formatos y obviamente pues también tienes una postura privilegiada al ser psicólogo, güey. Porque, o sea, tú estás viendo eso desde adentro, te tocó vivirlo y te tocó experienciarlo y pues obviamente algo tienes de autoconciencia en el sentido de decir, pues cómo se juegan estos poderes, estos deseos, estas intenciones, güey. O sea, ¿cómo fue para ti? O sea, principalmente el tema de encontrar el amor, güey. O sea, el poder platicar contigo de esto es para mí orgásmico porque para mí es desde el día uno un experimento social, güey, lo que he estado haciendo. Las competencias que te brinda una carrera como psicología y sobre todo cuando es en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que neta es una chulada. Todos los que tengan la duda de estudiar ahí o en otro lado, aprovechen. Aprovechen lo que el Estado, güey, lo que la universidad pública de este Estado, que es una de las mejores a nivel nacional, puede ofrecerles si pones tú el otro, ¿qué te gusta? 60%, 50% o 40%, como ustedes gusten. La dedicación, las horas. Exacto. Yo creo que eso me preparó muchísimo. El sistema de competencias que tiene la universidad en donde tú expones la clase, güey, donde tú tienes que aprenderte el material. Yo recuerdo que jamás volteaba a ver las diapositivas, güey. Me apasionaba hablarle a un público. Eso, con el plus de las competencias de observación, de análisis, güey, pues sí, del constantemente, así como un nutriólogo se fija en lo que comes y un odontólogo se fija en tus dientes, el psicólogo analiza, güey, y eso se me arraigó, güey. Decía la maestra Milady de psicoanálisis, que es una genio, una increíble psicoanalista. Decía, no te casas con tu pareja, güey. Te casas con tu carrera porque es la que te llevas a la tumba y te da un encuadre, cabrón. O sea, sí te vuelve un ingeniero, güey, son moldes, güey. O sea, no es que los tenga leídos a todos, pero caben en cajones, güey. Los ingenieros son muy prácticos, güey. Tan cierto es lo que dices para mucha gente que a la gran mayoría de las personas le preguntas de que, oye, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Quién eres? Ingeniero. Sí, güey. O sea, soy... doctor, te corrijo. Abogado. Porque pues, esto es lo más importante que tengo en mi vida. Sí, abogado, ¿no? Sin esto no soy nada. Sí, cabrón. Denso, y es fuerte, güey. O sea, es fuerte que la gente... Pues digo, obviamente el trabajo dignifica y el trabajo constituye. Eso lo sabemos por un hecho. Güey. Pero el hecho de que la gente
mamando, güey. O sea, sí, es como la cúspide del autorreconocimiento y el reconocimiento. Güey, se vuelve tu apellido. O sea, se vuelve tal cual otro apellido que te da un lugar en el mundo. Porque obviamente, de hecho Freud es el que decía... Freud decía que, o sea, que la cultura busca de alguna manera un horizonte de colaboración humano. Sí. O sea, que es como que todos alineados hacia la construcción de un futuro colectivo. Y pues obviamente las carreras pues ponen a cada quien responsable de un cierto segmento de la construcción de un futuro. En ese sentido, el contexto condiciona a la psique. O sea, totalmente hasta la forma en la que piensas, güey. O sea, jamás podremos ser empáticos tal vez con alguien de India, güey. O sea, el contexto lo es todo, güey. Sí. El cómo conciben ciertas cosas culturales. Es una mamada que podríamos profundizar mucho, pero en ese sentido creo que todo es absorbible. O sea, para mí, güey, el estar constantemente recopilando información de la muestra. Por poner un ejemplo, fui a Pal Norte este último, sí. Digo, yo, güey, no es por mamón, pero sé en lo que... Lo he trabajado muchísimo para convertirme en lo que... entre comillas, me he convertido. No quiero como banalizar el discurso, güey. Sí. O sea, que solo quiero llegar al punto en el que sé lo que represento para un chingo de banda que consume mis contenidos. Y fui a Pal Norte y sabía que no debía ir a Pal Norte, güey. ¿Por qué? Es un termómetro para mí, güey. O sea, yo quiero saber qué es lo que estoy generando, qué botones estoy picando en la gente. ¿Y qué sentiste o qué respuesta obtuviste? Es una cosa increíble. O sea, tenía 2 años sin ir y no mames, para llegar al punto en el que me senté y estuve a gusto con mis compas, me tardé yo creo que 1 hora y media, güey. Neta. Fue algo... O sea, que no te dejaban. Compré el boleto en reventa. O sea, todo lo quise hacer. Porque también una parte de mí dice, güey, no pierdas esto, cabrón, ¿no? Sí. ¿Qué pedo, güey? O sea... No pierdes el piso, ¿no? Porque perder el piso deja tú y dejar de conectar con lo que te gusta. Al Adrián siempre le ha gustado ir a festivales, güey. No dejes de hacerlo y no dejo que entre en mí eso. Sin embargo, es difícil, güey. Te va minando el hecho de que recibes una atención desmedida y que no hay un curso de morrillo que te enseña eso. A manejar eso. Escuchaba que BTS hay una teoría que es un proyecto, güey, en el cual... les empezaron a tratar como figuras desde chicos para que pudieran sobrellevar lo que les está pasando en sus vidas ahorita, cabrón. Sí. Digo, o sea, toda la cultura de K-pop está bien interesante y es todo un caso de estudio rarísimo. Porque aparte K-pop se supone que son esclavos modernos. O sea, ellos creo que tienen menos del 10% de las acciones de lo que generan. No, el 90%... Son esclavos, no tengas duda, son esclavos modernos. Pero aparte hay un documental bien interesante. Hay como un video essay bien interesante en YouTube que se llama... The Postmodern Condition of K-Pop. O sea, la condición postmoderna de K-Pop. Y es un vato narrando, haciendo el análisis económico y filosófico de cómo funciona la industria de K-Pop, que es un poquito esto que mencionas. Pero hay una parte, güey, que te lo juro que se me partió el alma cuando lo vi. A estas chavitas y los chavitos, desde chiquitos los agarran y los empiezan a preparar. Los meten a clases de canto. Son clases... como pollos del Kentucky. Sí, güey. Desde chiquitos los están de que girando enfrente del calor bien despacito para que ni se den cuenta que los están cocinando, güey. Pero así. La agarraste, la abrazaste. Sí, literal. Así, o sea, literal. Entonces, no se dan cuenta, pero los están cocinando desde chiquitos, güey. Los hacen vivir juntos. Poco a poco sacan a uno de que, oye, esta morra no canta bien o no baila bonito. La sacan de la casa, güey. ¿Sabes? O sea, pero los van preparando y les dicen, no se apeguen, no se hagan amigos. Mañana cualquiera de ustedes puede estar en competencia o pueden nunca volver a verse. Que si te fijas son las mismas raíces que el sentido de pertenencia del ejército, de los Zetas, sí. O sea, no, funciona en la misma raíz, deriva en lo mismo. Y de hecho creo que hay algo bien interesante que podemos conectar. Tu individualidad. Claro, güey. Y te doy mi colectividad. Y te meto un espíritu colectivo. Sí, claro, güey. No, y ahorita platicamos del tema de cómo esto conecta con la hiperrealidad de la televisión, güey. Pero el caso es que hay una chava en específico que era súper famosa, que ella empezó en un grupo de estos de 47 morras cantando, que aparte era de que hacían votaciones a final del mes y a la más fea la sacaban a final del mes. Era horrible, güey. Horrible. Es algo monstruoso, güey. No sean feas, chavas. Psicológicamente lo que le hace a una persona eso, sí, de que, güey, o sea, todos los meses van a votar por mí y me pueden votar para sacarme, ¿no? Pero el caso es que la que ganó, la que quedó principal, después la entrevistan y creo que, si no me equivoco, se había casado y estaba embarazada o algo así y le preguntaron de que ¿qué te gustaría heredarle a tu hija? ¿No? Y la morra se pone a llorar y dice, ojalá le herede cualquier cosa menos mi voz, para que nunca sea cantante. Así, güey. Y se puso a llorar, tipo, se quebró y todo el mundo empezó de que, ¿qué pedo? Y la morra dijo, güey, o sea, esto es lo que más me arrepiento en toda mi vida. O sea, que yo he perdido a mis mejores amigas, he perdido a toda la gente que me importa, me siento aislada, o sea, quebrada psicológicamente, pero quebrada, güey. Conecta muy cabrón con el caso de Alison Loss, una chica que estuvo en Televisa, fue muy famosilla en su momento con novelas infantiles y por ahí como que también en juveniles empezó a posicionarse hasta que
salió y hace poco pidió que por favor ya no le pidan fotos en la calle, güey. Que ella quiere olvidar esa etapa de su vida que es muy dolorosa para ella por la explotación de la cual fue víctima en Televisa, güey. Lo menciona, que eran jornadas inhumanas, güey, para eso. Bendito Dios, dice, ella menciona que tuvo la vigilancia de sus padres, pero realmente en un 90% de los casos creo que someter a un niño a ese nivel de fama, güey, a ese nivel de presión. Veía, por ejemplo, llevándolo al terreno, el hijo de Cristiano Ronaldo está convocando ya a público en sus partidos, güey, de vato, tiene 15 años o no sé cuántos tiene. Imagínate la expectativa, güey. De hecho, el morro empieza en la banca, güey. O sea, como que también ya desde ahí, güey. Imagínate, y luego lo meten y el vato puede con la presión, pero... Güey, ¿cuántos niños no podrías empinarlos con eso? El hijo de Pelé, ¿te acuerdas? Fue portero del Santos y después se volvió traficante de drogas, güey. El hijo de Hugo Sánchez, güey, también creo que falleció. ¿En serio? Eso es un tema del cual sí soy ajeno, pero creo que también... O sea, tuvo así dificultades. Tuvo dificultades y creo que falleció en un accidente de gas, güey, en un departamento, cabrón. Sí, a mí, o sea, ese tema como de vivir bajo el escrutinio público sí me parece bastante complejo. O sea, no creo que, por ejemplo, hablando desde el punto de vista psicológico, nadie nace preparado para eso, ¿sabes? Y nadie te prepara para eso. O sea, de repente te llega de trancazo y deja tú. Y ni siquiera lo tenemos que hablar a un nivel así macro, ¿no? Como una superestrella. Pero en general, la cantidad de atención que recibimos hoy en día, y en general todos, con redes sociales, ese sentimiento de, güey, por ejemplo, la vez pasada me pegó muy duro. Y no sé quién se lo dijo, no sé dónde lo sacó, güey. Pero mi hijo de la nada, o sea, de que le gustan mucho los Legos, así. Y me dijo, papá, hazme un video haciendo Legos. Dije, chido. Y ya, lo grabo haciendo un video. Y luego me dice, postéalo. Yo de que... ¿Postéalo dónde? Me dijo, no sé, súbelo a YouTube o algo. Porque digo, él también ve videos en YouTube de vez en cuando y seguro ve videos de otros niños. Claro. Él dijo, súbelo. Y yo de que, pero Lucas, o sea, le dije, ¿dónde lo voy a subir? Me dijo, YouTube, como que no entiende la logística. Le dije, ok, luego lo subo. Y luego el siguiente me pregunta, oye, papá, ¿cuántos likes tuvo mi video? Y yo dije, güey, tienes 5 años, güey. Sí, güey, me está preguntando por likes. ¿De dónde sacaste la idea? Le dije, Luca, ¿qué son los likes? Los corazoncitos que te manda la gente cuando le gusta lo que haces. No, y empieza también la liberación de serotonina, güey. Dopamina y no sé qué otra hormona de felicidad cuando... Pues yo realmente mi adicción más cabrón es al celular, güey. Sí. Yo tengo que aceptar que actualmente tengo un problema con el celular, güey. Sí. Todos me dan por del lado de la marihuana, güey, como si ese fuera... Pero no, realmente ahorita tengo... Y al menos ya lo hice consciente, güey. Creo que de unos meses a la fecha ya me di cuenta... mira, mi primer señal fue cuando empecé a dejar de ver las horas semanales que le invertía. Ya ves que te da un reporte. Bueno, me daba miedo verlas últimamente porque sí... ¿Cuántas horas en promedio te acuerdas? Y sí hay mucho trabajo, pero 8 horas al día, güey. Creo que estás dedicándole... Estás pegado a una pantalla. Estás pegado, estoy... Y ahí te va. No sé si habías escuchado la teoría. ¿Has escuchado la teoría de psicología del miembro fantasma? O sea, ¿El miembro fantasma? Sí. Phantom limb le llaman. Okay. Es lo que siente la gente cuando, por ejemplo, pierdes un brazo. ¿Cómo no? El dolor fantasma. Dolor fantasma. Sí, cuando hay una mutilación. Ándale. Phantom limb se llama en inglés. O miembro fantasma en español. Aquí correcto, dolor fantasma se llama. Bueno, lo mismo. Entonces, la idea es, para la gente que no esté familiarizada, es tipo, si tú sufres una mutilación, pierdes un brazo, una pierna, inclusive un dedo o un pie o lo que sea. Pasa mucho con los diabéticos, por ejemplo. O pasó mucho con las guerras, sobre todo la guerra de Vietnam, que acabó mucha gente mutilada. El sistema nervioso, de alguna manera, y de hecho esto conecta con la teoría freudiana de cómo funciona la estructura nerviosa, el sistema nervioso central, es que tu cuerpo tiene una idea de sí. Sí. O sea, tú tienes una idea de tu cuerpo completo, ¿ok? Cuando tú pierdes un pedazo de tu cuerpo, pues hay un proceso de adaptación en que tu cuerpo acepte o no el hecho de que ya no tienes esa estructura completa a la cual recordabas sobre ti, ¿ok? Entonces, lo que pasa con el dolor fantasma es que muchas veces la gente es de que, oye, tengo comezón en la pierna. Güey, no tienes pierna. Pero tengo comezón en la pierna, pero no tienes pierna. Sí, o sea, a mí me pasaba mi abuela, güey, que en paz descanse, murió de diabetes y perdió las 2 piernas. Correcto, también la gente. Y, güey, y le pasó de que, o sea, me acuerdo, llovía y le daba reuma en las piernas que no tenía. Güey. Y tú decías, güey, ¿cómo está? Bueno, y lo que quiero conectar con eso. Hoy en día hay estudios que tenemos una relación de miembro fantasma con el celular. O sea, de que si no lo tengo... Algo me falta. Sí, güey. Pero falta un pedazo mío. Sí, porque es una extensión de tu cuerpo ya, güey. Sí, güey. Este pedo ya es una extensión de... El iPad del niño, güey. Sí, imagínate cuando... O sea... ¿Destétalos? Es una cosa... Pero también somete al niño a que no lo tenga y que vea que los demás sí. Uf. Sí. Yo ya me encontré con que un chingo de padres dicen... No, hijo, no se lo des tú, cabrón. Pero no, yo no me voy a ir por... O sea, yo no voy a tomar ese camino. Y el primero que lo haga... Qué duro. Pues es blindar a su hijo, pero también es someter
meterlo a un tema de por qué los demás sí y yo no, güey. Y ese vacío también a veces crecer con él, aunque la madurez después te enseña que no era un vacío, güey, sino que te estaban blindando, pero... Y ve qué interesante dilema, güey. Porque, o sea, el dilema aquí para mí es este. Yo creo que todas las etapas de la historia han tenido un cierto nivel de alarmismo contra la tecnología, ¿no? De hecho, inclusive, o sea, los filósofos clásicos, güey, cuando salieron los libros, decían, güey, nadie va a tener memoria. La gente no va a recordar nada porque las cosas van a estar escritas. Que fue como que, dude, chill. Y en parte tuvieron razón. O sea, en parte es de que, pues sí, si está en el libro no me lo tengo que aprender. Sí, es correcto. O sea, y es cierto que ha pasado con todas las tecnologías, que es de que no, el teléfono nos va a hacer bobos y nos va... O sea, cuando salió el teléfono decían intrusión en tu casa, pérdida de la privacidad. Cuando salió el teléfono, güey, el teléfono de piso, güey. O sea, siempre ha sido respuesta también de las corporaciones que se encargan de las que se ven afectadas, güey, las que se ven desplazadas. Pero justo la pregunta aquí es, o sea, ¿qué te parece como la manera correcta? Porque pues, obviamente también está el tema de la velocidad de adaptación de los tiempos, ¿no? Que una cosa es, no estamos listos para desarrollar una estructura psíquica y una defensa psíquica a estas demandas de redes sociales, a esta supervigilancia, a este narcisismo desmedido, al espejo negro constantemente mirándome, versus el no encajar. ¿Sabes? O sea, ¿qué acaba haciendo menos daño, güey? Qué interesante. Yo creo que lo decía Piaget también, o sea, adaptación es inteligencia, güey. Sí. Y creo que como especie somos la especie más adaptable, güey. Somos los que le dimos ventaja al chango, carnal, por justamente sí desarrollar nuestro lóbulo frontal, güey. Empezar con las neuronas espejo a entender en los zapatos de alguien más y poder planear, poder ser estrategas, güey. Creo que hoy por hoy no creo que sea un reto el controlar lo que está pasando. Simplemente no se puede controlar, güey. Tenemos una ilusión de control, una ilusión de incluso de adoctrinamiento, pero realmente hoy funciona tan rápido y es un cerebro el mundo, güey. O sea, se conectó, güey. O sea, está pensando y creo que ya no entra no sé, güey. O sea, la individualidad de pensar que uno puede cambiar el mundo, güey. Sí, suena inocente, me abruma, güey. Y por eso mismo no le entro al juego, güey. Ahí es donde yo digo, pues, no cambio nada, güey. Realmente, prefiero mejorar mi microcosmos, mi contexto, mi comunidad, güey. Tratar de impactar en lo que puedo, insisto, en el aquí y en el ahora, güey. Que buscar como estas causas que más que en verdad van a cambiar el mundo, te paran el cuello en el presente, güey. O sea, acaban siendo como postureos, ¿no? Son postureos, sí, puro güey. Entonces como no le entro, güey. Pero sí, no creo que se pueda controlar incluso ¿qué vas a hacer? ¿Vas a regular las horas de internet a nivel nacional, güey? Bueno, ahí están los videos también del confinamiento ahorita, güey, y cómo lo están llevando a cabo y sacando a gente de su casa para que sean madrazos, güey. Sí, videos que están validados, güey. O sea, ya también, claro. Hasta la cuestión de las fake news está tan avanzada que ya no hay tantas fake news como se cree. O al menos si sabes dónde te estás informando, te das cuenta luego, güey. Pero fíjate que, por ejemplo, el tema de China se me hace interesante porque, o sea, justo ahí, o sea, bordeando este tema de cuál es el rol del Estado, ¿no? Como gran papá regulador. Correcto. Y obviamente ahí lo raro de estas cosas es cuando se habla, por ejemplo, de los regímenes autoritarios, se ponen en contra de, pues, las democracias liberales, ¿no? Que supuestamente son donde existe libertad de expresión, todo se decide por voto y todo. Pero también si te fijas, o sea, sobre todo en la pandemia, los países que tuvieron mejores resultados en la pandemia fueron los autoritarios. O sea, fueron los que dijeron de que, a ver... Australia, güey, pero la gente quedó traumada en Australia, por ejemplo, que fue estamos hablando del lockdown más cabrón, duro. Es el de Australia. Yo acabo de ver los números de muertos en Venezuela y, güey, no se murió casi nadie, güey. 3,300 personas, vato. 3,300 personas de una población de 30 millones. Y bueno, me interesaría saber también los instrumentos de medición de Venezuela. Por supuesto. Y a ver, y los de Brasil también. O sea, Brasil acaba de declarar, le ganamos a la pandemia, perdimos solo 660,000 personas. Y tú de que, güey... Se politizó. Y ahora, ¿cuántos de los muertos en toda esta época no fueron de COVID? Y sí se fueron declarados como COVID. Sí, seguramente hay un gran margen. A mí un número no me genera nada, absolutamente nada, güey. Venga. A veces es la marca de unos tachones, güey. De que si son del Time New York, pues ese número sí vale, güey. Claro. Pero si son pepesa, es decir, del país, no sé, güey, de animal político, son... Sí. O sea, me explico cómo a veces también las notas tienen marcas, güey. Pero a ver, alguien tiene que pagar la tinta. Exacto. O sea, eso decía Chomsky. Sí. Eso decía Chomsky en Manufacturing Consent. Es de que, o sea, siempre tenemos que pensar
pensar que... De hecho, la noción de noticias falsas siempre se me ha hecho un término medio resbaloso. Porque cuando dices noticias falsas, ¿a qué te refieres? Que existen noticias verdaderas. Sí. ¿Y cómo son las noticias verdaderas? O sea, hay un reporte fidedigno y objetivo de los hechos. Están inundadas de sesgo, güey. Claro, ¿quién te lo da, güey? Sesgadísimas, ¿quién te da la noticia verdadera como para poder decir que las otras son falsas, ¿no? ¿Y por qué esa noticia? Ajá. Y no esta otra que a la par en impacto social tiene el mismo peso, güey. Sesgo de encuadre. Sesgo de encuadre. Es cuando tú tomas la foto de algo, estás omitiendo todo lo otro. Desde el partir de un momento que tú dices que algo es noticia, ¿quiere decir que lo otro no es noticia? O sea, todos los otros eventos no son relevantes y este sí. O sea, ya a partir del momento que tú decides que algo es noticia, tu visión del mundo ya está sesgada. O sea, porque tú ya por lo menos parte de un sesgo de encuadre. Es decir, tengo que hablar de la guerra de Ucrania, ¿pero por qué? O sea, ¿no hay nada más de qué hablar? ¿O no hay cosas más importantes? Digo, no estoy presentando un argumento per se, pero la lógica sería esa. De enfrentar cada noticia como un potencial sesgo de encuadre. Pero regresando al punto de lo que decías de que, o sea, ¿cómo enfrentamos estos desafíos de... Hay algunas cosas que parece que sí se nos escapan porque son too much versus el actuar en tu cercanía. Otra parte de tu historia que no me sabía es el tema de la dificultad que tenías para la pronunciación. Sí, la dislalia. Y fíjate, digo, tú sabes que, pues, digo, para mí es una gran pelea por el tema de mi hijo también, güey. Sí. O sea, que mi hijo también tiene una discapacidad, o sea, obviamente mucho más compleja, muy difícil, pero es una pelea que yo me compré desde hace mucho tiempo en el sentido de... O sea, siempre he tenido esta ética un poco espinosista de la generosidad, pensando que realmente sí hay una parte de responsabilidad de los fuertes de cuidar de los débiles. O sea, sí hay... Yo sinceramente sí lo creo. O sea, yo sí creo en... Coincido. No obviamente en la apropiación de simplemente decir yo me apropio el dolor de los subalternos para hacer mi postureo, pero sino realmente más como una carga de responsabilidad. De decir, el que es capaz debería de cuidar a los demás. Y simplemente la ética de generosidad a mí me parece interesante porque es una postura donde dice, yo no hago nada esperando algo a cambio. Porque si yo hago algo bueno esperando algo a cambio, la cantidad de bondad en el mundo sigue siendo la misma. Yo solo hago cosas buenas porque hacer cosas buenas es un bien en sí mismo. Solo la gente que hace cosas buenas por el fin de hacer cosas buenas en sí mismas genera más bondad en el mundo. El gran Baruch Spinoza, no sé si se llama, sí, ¿no? Claro, Baruch Spinoza, holandés, judío, excomulgado, escupido y pateado, güey. Sí, el panteísmo es de él. Panteísmo monista, güey, ¿no? Radical, güey. Sí, no, la neta lo que mencionas está chingón porque te admiro también que los fragmentos que sueles extraer de los filósofos que te gustan son en aras de dar un bien, güey. ¿Sí? O sea, o de aportar. Eso está bien chingón. O sea, es que muchos también le dan el valor a que hables de filosofía per se. Pero ya también cuando te das cuenta que filosofeas hacia el lado de vibrar chingón, güey. Y sobre todo causas como las que mencionas de tu hijo. Sí. Eso te hace también, pues, lo que... Hacia dónde has llegado, cabrón. De verdad te agradezco, güey. ¿Y cómo sobrellevaste eso? Y más bien, ¿qué consejo tendrías, güey? O sea, y qué visión, güey. Porque ahí te va. A mí, sinceramente, me preocupa mucho que el tema de las discapacidades se nos salga de las manos muy pronto. Sí, tienes puntos bien importantes. Desde lo legislativo también que existan ya cuotas de discapacidad, güey, de inclusión. Y ya nos da una señal chingona. Le mando un saludo a Ixtoc Hinojosa, por ejemplo, que es un regidor que también fungió como diputado. Y él tiene una especie de apoplejía, güey. Entonces... Él ha peleado mucho por eso y creo que desde ese punto, desde lo que realmente pasa para cambiar la situación, que insisto, más allá del hablarlo y del sensibilizar, exacto. Pero sí, coincido muy cabrón con eso. De entrada, antes de dar el consejo, con lo que mencionas de que los fuertes o los que realmente están en una posición de privilegio... De poder. Y a veces también incluso no privilegio palpable, sino privilegio intelectual, cabrón. Sin como mostrar la luz, güey. Sí. O sea, aunque suene muy mamón, digo, no estoy diciendo que sea mi caso, güey, pero trato al menos en el impacto que tengo con quienes consumen mi contenido, trato de que sea, güey. Y ese es lo que yo voy en contra, de que el postureo solo quede en eso, güey, en palabras. Yo creo que en la acción, no sé, güey, me viene a la mente el radar que hicimos de sensibilización de cáncer de mama, güey, en la Cruz Rosa. Pero pues es nuestro radar menos visto, güey. O sea, claro, güey. Te das cuenta como que no hay mucha apertura también. Yo me he dado cuenta que no hay mucha apertura como para decirle a la gente por qué preocuparse, Diego. Yo sí siento que vamos por ahí, de que no estoy criticando que adores a los animalitos. Simplemente no deja de adjudicarla como mi causa o deja de imponérmela como mi causa. O sea, ahí yo podría irme por otro camino.
Mira, güey, que hay algo que me parece importante es de que, o sea, como dices, ¿no? O sea, muchas veces, por más que tengamos la capacidad de las neuronas espejos de ponernos en el lugar del otro y sufrir su dolor a través de esta apertura empática por lo que el otro está sintiendo, hay un límite, ¿no? O sea, es más difícil. Yo creo que mientras más su condición de desprivilegio te sea ajena, más difícil te va a hacer entender el lugar de donde se constituye ese dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, para mí probablemente es mucho más difícil tener empatía con una mujer que tiene cáncer de mama que a lo mejor con una persona que perdió una pierna, ¿sabes? Sí, porque por la cuestión del contexto de tu abuela que exacto, sufre diabetes, justo. Entiendo. Entonces, por lo mismo, o sea, mi historia personal me hace más empático o me hace más cercano a este tipo de contextos que otros. No quiere decir que un dolor sea más válido que el otro, simplemente es la comprensión que yo le doy. A mí lo que se me hace interesante platicar del tema de las discapacidades, principalmente ahorita, es que, o sea, la capacidad tiene que ver con el hecho de que la sociedad juzga a unos como más capaces que los otros, ¿no? Sí. Porque tenemos una fantasía. Capitalismo. Sí, totalmente. Es productivo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra capacidad productiva en el mundo. Como somos, ¿qué le aportas? Como somos capital humano y tenemos que producir, pues obviamente tú te mides o tu valor en el mundo está directamente vinculado a tu capacidad productiva. Entonces, una persona no productiva es inútil, no sirve en la sociedad, ¿sabes? Es discapacitado, ¿no? Y obviamente es una manera nefasta de verlo, pero ideológicamente así funciona. Lo malo es que muchas veces la gente no sabe que sabe. O sea, y justo este es el punto de la ideología que más me preocupa. Lo que la gente no sabe que sabe. Que opera como en un inconsciente, pero es constituyente de su visión del mundo. Ellos no saben que su lógica para juzgar el valor de una persona es la productividad, pero el hecho que residualmente, como tú juzgas a todos por su capacidad productiva, tú juzgas al que no produce como discapacitado. Correcto. Y no importa que le cambies el nombre o que hagas inclusive inclusión, porque tu lógica del mundo es la productividad. Él siempre va a ser un desecho. Tu instrumento medidor, tu regla. Pues por ponerlo en palabras muy llanas y sencillas, son personas que miden por tu capacidad de adquisición, güey. O de acumulación. Sí, y es uno de los terribles errores que te muestra la vida. Glorificar el dinero, glorificar las posesiones. Sí, no, es terrible, pero yo te quería, o sea, realmente me llama la atención quién es realmente quien comienza, si fue Spinoza, o sea, con estos pensamientos de vamos a realmente a darle un rumbo a esto, porque las cuotas de inclusión, por ejemplo, en discapacidad, sí son algo loable, güey. O sea, porque si no, sí no se visibilizaría y las personas que sufren de discapacidad no encontrarían como un canal de motivación incluso, güey, de decir cuál es mi rol, cabrón. Lo que hace Carl Jr., por ejemplo, con los chicos síndrome Down, que tienen síndrome Down, que tienen, ojo, no padecen ni sufren, güey. Tienen síndrome Down, güey. Entonces, el poder encontrarles espacios donde se puedan desarrollar en cualquier tipo de discapacidad y sobre todo entender de ellas, güey, porque hay un montón de ignorancia en torno a la discapacidad, las formas en las que incluso te diriges. ¿Cuántas personas no saben lengua de señas? Sí, claro. O sea, es muy preocupante porque también después lo cotejas con el dato de personas sordomudas, güey, y te das cuenta que no está dispar y el encontrar o el ver el rostro de alguien que te puedes comunicar así, que le diste su lugar a pesar de que tú tienes esa cualidad, esa competencia. No, güey. Sí, qué chulada. No mames, es como darle un porro a un vato que te limpia el parabrisas. Sí, o sea, la verdad, digo, hay muchos filósofos que han hablado sobre el tema. Digo, el más reciente y se me hace de los más relevantes es un español que se llama Javier de Romagnac, que de hecho es una persona que era cuadrapléjico. Creo que ya falleció, si no me equivoco. Pero tiene un libro bien interesante hablando sobre la inclusión, la diversidad, sobre los diferentes momentos en los que debería de pasar el desarrollo de una sociedad. Y es un libro que leí hace bastante tiempo, entonces probablemente ya no lo tengo tan fresco, pero una de las cosas que recuerdo es que él hablaba de cómo las sociedades de alguna manera tenían que ir como progresando en este proceso de... O sea, no deberíamos de aspirar a la inclusión, porque la inclusión todavía es una sociedad que funciona bajo una lógica, pero permite la existencia de los subalternos, ¿ok? O sea, la inclusión incluye, porque existe las sociedades excluyentes, que es, oye, pues todo tiene escaleras, si estás en silla de ruedas, no entras, ¿no? Las sociedades inclusivas, que es, hay escaleras, pero pues hay una rampita para los güeyes que tienen ruedas. Y las sociedades diversas son sociedades que están diseñadas contemplando la diversidad del humano. O sea, que realmente están diseñadas contemplando de que, oye, la diversidad que nos constituye como humanidad, pues es lo que deberíamos de contemplar como la manera como debería constituirse el urbanismo, la arquitectura, la sociedad y todo. Como un modelo híbrido también. Claro, güey. Porque aparte cada vez es más común. O sea, y justo es el punto que quería llegar cuando hablaste del tema de por qué tiene pocas vistas el video del cáncer de mama. O sea, lo que creo que la gente tiene que tener en cuenta, sobre todo por el tema de las discapacidades, es que con el aumento de la tecnología y la automatización de los trabajos, cada vez más gente va a ser inútil.
Sí. Y no por un problema intrínseco. El desplazamiento humano laboral es inminente. Por factores extrínsecos. O sea, por el puro hecho de que, tipo, si la sociedad te juzga como incapaz de producir, pues porque una máquina es infinitamente más barata, no cobra sueldos, no pide vacaciones, no se echa a perder y cuesta una fracción de tu costo, eres discapacitado. Porque no eres capaz de producir o competir. Pero ese desplazamiento humano está siendo sustituido también por cómo funcionan hoy los microcosmos o las microcomunidades, güey, en donde el autoempleo también juega un papel cabroncísimo, güey. Lo que puedes hacer también con una computadora en un Starbucks hoy es a su madre, güey. Así no se compara. Es también las oportunidades de crisis también, bueno, mejor dicho, los tiempos de crisis se vuelven también oportunidades, güey. Y creo que el prever a quienes ocupan a veces también trabajos que son de línea de operación, o sea, creo que es ser consciente y ser responsable. Anticiparte. Exactamente. Sí. El no verse afectado por... Sí, no dejar que te llegue, ¿no? Sí, güey, exacto. O sea, no esperarte a que te pegue. La logística en Estados Unidos, yo creo que en menos de 50 años se va a manejar por camiones automatizados. Retail, güey. Retail front-end. Se acabó, güey. Se acabó. Bueno, justo el tema de los camiones tiene un dato bien interesante que vi una vez, que menos del 15% de la gente que perdía el empleo como truck drivers, que son pilotos de camión. Sí. Los que manejan camiones, menos del 15% lograba reinserirse al mercado de trabajo. Porque también son adictos a sustancias, Diego. Son adictos a la cafeína, a las metanfetaminas. Penales. Sí, claro. Es muy difícil. Es como tratar de reinsertar socialmente a alguien en una cárcel cuando dices tú, güey, esto es todo lo... ¿Cuántos no van a salir con coraje de ahí? Fíjate que nosotros teníamos un proyecto en Brasil, un proyecto súper chido, güey, que de hecho me encantaría retomarlo en algún momento. Se llamaba Gastromotiva. En Gastromotiva trabajé con un amigo y era un proyecto que lo que hacíamos era reinserir personas que salían de los penales de Brasil, los entrenábamos con los mejores chefs de Brasil y los preparábamos para ser meseros. Ya, chingón. Estaba súper chido porque pues, obviamente tú en un restaurante decías, güey, pues, vato, voy a contratar a un mesero que viene a la cárcel, pero lo capacitó el mejor chef de Brasil. Entonces era como que, pues sí vale la pena. Entonces la gente lo agarraba. Y obviamente había todo un trabajo psicológico de ver que eran personas que realmente estarán aptas para la reinserción. Porque, a ver, las prisiones realmente también siguen siendo deplorables, güey. O sea, ¿cuánta gente sale mejor de lo que entró a prisión? No sé si tengas videos como reflexionando sobre el sistema penitenciario del mundo. Me encantaría, como tal. Bueno, porque también los contrastes. En Dinamarca creo que tienes wifi en la sala. No, vive mejor que la clase baja americana, puedes demandar, güey, a la cárcel si no te están tratando bien. Versus las cárceles de Estados Unidos cuyas acciones están en la bolsa de valores. Yo preguntaba la otra vez, ¿cuál es el país más exitoso de la historia? No quería dejar ¿El tema penal? No. En general, bajo tu definición de éxito, ¿cuál es el país más éxito, güey? Bajo tu definición, ¿cuál es el país más exitoso? ¿Sabes por qué no me gusta ese tipo de preguntas? Porque presupone la autonomía de un país frente al mundo. Y nunca es cierto. Sí. O sea, sería como... Alguien podría sacar un de contexto. Claro, güey. Diego Rosarín piensa que Alemania es el país. Suecia. Claro, Suecia es una chula de país. Pero vende armas, güey. O sea, saca litio de África. Todos van a tener, digo... Pues obvio, güey. Pues así está con madre operar, güey. O sea, pero puede ser, digo, es hipotéticamente terreno de lo metafórico, güey, o sea, de lo hipotético, o sea, exactamente. Ajá. Como cuál te parece que es el país, no sé, a lo mejor la definición de éxito de muchos es sobreponerse y tal vez Alemania que ha perdido 2 guerras. Podría ser un buen ejemplo. A mí sinceramente, el modelo chino me encanta, güey. China, ¿cómo baja la señal, güey? El modelo, o sea, sobre todo estando en el sur del mundo. Es que, o sea, la gente no tiene idea de lo complejo que es desarrollarte en el sur del mundo. ¿Sabes cuántos países desarrollados hay en el hemisferio sur? No, güey, pues, 4. Deben ser poquísimos. África 4. Está empinadísimo, güey. Todo el hemisferio sur está empinado. ¿Quiénes son? ¿Sudáfrica? Güey? No, o sea, está Singapur, que digo, si quisieras contarlo como país y si quisieras contarlo como hemisferio sur. Sí. O sea, hay muy pocos países en el hemisferio sur desarrollados. O sea, China está a punto por el tamaño de PIB. Pero aún así, son historias súper esdrújulas. Rarísimas, güey. ¿Por qué? Porque tenemos una gran transferencia de valor agregado del sur global al norte global. Entonces, tú cuando dices, pues, ¿cuáles son los países que mejores funcionan? Nueva Zelanda tiene un sistemazo, güey. O sea, lo que ha hecho Nueva Zelanda, sobre todo con el tema de desarrollo de vivienda, protección de las burbujas inflacionarias, güey. Ándale, ya estás contestándome. No, por supuesto. Puede ser Nueva Zelanda, tal vez. Pero haría cherry picking, ¿sacas? Japón. O sea, Japón tiene algunas cosas que me gustan, otras que no tanto. Pero sus índices de felicidad no lo son tanto. Bueno, es que justo, pero pues digo, pero es que felicidad entonces la métrica, porque Colombia y Brasil son súper altos en felicidad, güey, pero acaban de morir 660,000 personas en la pandemia y hay un presidente portofascista, güey. O sea, no es un modelo, ¿sacas? Está cabrón, por eso la felicidad no se me hace métrica. La felicidad es una categoría de esclavos, o sea, la neta, güey. Lo pregunté en Twitter justamente y generó tanta conversión que dije, si un día voy con Diego, voy a preguntarle, güey, porque sí... Partiendo de qué indicadores podría considerarse eso, tú, güey. Te la regreso. Porque aquí yo te estoy entrevistando, cabrón. ¿Quién te crees? Rusia
Rusia está interesante, güey. Es el modelo ruso y sobre todo habiendo librado la Segunda Guerra y el embate de los alemanes, y haber perdido tantos soldados, güey. Pero bueno, muchos contestaron y creo que la correcta es Roma. El Imperio Romano, momento. Porque todavía hay costumbres que se tienen de lo romano apostólico, católico, no sé, también por la duración, o sea, la trascendencia, de su cúspide, pues, del esplendor, pues, del Imperio Romano. Sí. No sé si Roma podría hacer también eso, a lo mejor por todo el colonialismo del Reino Unido, pero pues no, definir eso como éxito también entra en lo que... Se me hace medio escueto. Y luego dices Alemania, pero pues Alemania perdió 2 guerras, güey, entonces no es tan exitoso, pero hoy se supo... Y tiene una cicatriz horrible genética, históricamente, güey. Culpa genética, güey, al punto en el que... Les da vergüenza, güey, son histórica. Tan educados, güey, para afuera, puertas para afuera, güey, como país, y creo que para adentro también. Me han contado amigos que han vivido ahí, güey, que realmente estos güeyes están ciscados por lo que pasó. Si ven una bandera de Alemania en una puerta, es, güey, vayan por ese güey y hablen con él seriamente. Sí. Cuidado con el nacionalismo. Aguas con el nacionalismo. Sí. Porque les recuerda, güey, les haces así en la llaga, güey. Sí, yo por eso también soy muy precavido en contestar estas preguntas. Me parece que las respuestas... Sí, claro. O sea, las respuestas así pasionales tienden a ser como inocentes, ¿no? Yo sería más de escoger detalles de diferentes países. Ejercicio por ejemplo, meramente sin afán de eso, y valioso, ¿eh? O sea, me parece que tiene valor. Por ejemplo, para darte una respuesta concreta. Cosas que agarraría para construir un futuro próspero, ¿ok? Primero, modelos... no de redistributivos de riqueza, sino de democratización de fuentes de generación de riqueza. Que es muy distinto. Porque los modelos redistributivos de riqueza lo que buscan es que se genere como se genera la riqueza, yo la agarro acá arriba, la reapropio y la redistribuyo. Eso a todo el mundo le genera un sentimiento horrible de injusticia. Sí. Que es de que, oye, impuestos a los billonarios. Es de que, güey, ok, está bien, es ilegítimo la manera como generan... Sí, pero se siente como un robo cuando el gobierno llega y te lo quita todo y se lo regala a la gente abajo. Lo que realmente deberíamos aspirar es la democratización de las fuentes de generación de riqueza. Sí. ¿Que todos puedan embotellar una coca? Claro, güey. Claro, porque hay dueños de minas, porque hay dueños de agua, porque hay dueños de terrenos, porque hay dueños de estados, ¿sabes? O sea, todas esas redistribuciones ilegítimas provocan acumulaciones de capital descomunales, güey, ¿no? Que después esa acumulación de capital descomunal provoca un gran poder político que se transforma en, pues, uso eso como lobby democrático para usar las leyes a mi favor o la licitación pública a mi favor. Entonces... Pero no necesitarías lo que le llaman un gran reseteo, güey, para eso, güey. No en el sentido alemán, o sea, no un great reset. No ese reseteo, es que ya se habla de un nuevo reset. De hecho, es un discurso que se supone traen todos los que la agenda, también París y toda esta onda, pero... O sea, me parece casi hasta utópico el pensar que algo se va a lograr así. Digo, sobre todo en un México que, pues, el monopolio va como inmerso en la piel, güey. O sea, sabes que tienes una opción de telefonía, sabes que tienes una opción de luz, sabes que tienes una opción de gas, güey. O sea, no, y un nepotismo, güey. Y eso comunal, güey. Eso como... O sea, el ser consciente para mí de que no voy a tener vida para ver eso cambiar me abruma, güey. Sí. Y no por eso... Me parece que transmitirle valores macro a mi hijo, más que enseñarle política para contrarrestar eso, güey. Simplemente decir, haz el bien, cabrón. Claro. Haz el bien. O sea, si quiero traer vida a esta onda, el futuro próspero se da, creo que, pues, transmitiéndole a quien traes a este mundo, güey. También hay mucho de eso, Diego. Yo creo que 2 cosas ahí, Adrián. O sea, primero, yo poco a poco he perdido mis esperanzas reformistas. Poco a poco los he perdido. O sea, poco a poco me he dado cuenta que las reformas siempre llegan tarde, ¿sabes? Es como que... Y lo platiqué hace poquito con Viri Ríos, que es una escritora, güey, muy, muy, muy capaz, güey. Una muy buena crítica política. Acaba de publicar un libro que se llama No es normal, que pues es buen libro también. Y estábamos platicando sobre los impuestos a las herencias, ¿no? Y yo le decía que en otra conversación que tuve con un profesor de economía de Harvard que se llama Richard Wolff, él me decía, el problema de los impuestos es que siempre llegan 10 años tarde. O sea, haz de cuenta, tú pones impuestos y dices, güey, chingón, ahora sí, ya vamos a tener buena recaudación fiscal, vamos a tener estas como protecciones y la mar. Y luego 10 años después te das cuenta de que, es que había una trampita, había un fraudecito aquí, que todo el mundo usó esta avenida alterna y pues nadie estaba pagando ese impuesto. O sea, nadie que debería estaba realmente pagando ese impuesto. Bueno, pues hagamos una reforma tributaria. Perfecto. Haces la reforma tributaria y te das cuenta 10 años después que la reforma tributaria también le sacaron la vuelta. O sea, se vuelve como un juego de gato y ratón. Y haz de cuenta que es de que, oye, nos gastamos 100 mil millones de pesos en hacer una reforma tributaria. Entre todos los abogados, los costos administrativos, los costos de mano de obra, los costos de incremento de capacidad del SAT, los costos de vigilancia, todo lo que tú quieras, ok. Pero el gran capital decide gastar 150,
para evitárselo. Pero ¿qué pasa y qué opinas tú cuando un modelo así, el del vecino país, sí funciona, güey? Cuando la correcta recaudación... A lo que voy es... La deuda de Estados Unidos es 650% del PIB. Pero no me vas a negar que le presenta oportunidades, o al menos lo que en la mente de una persona, un ciudadano, puede sentirse como una oportunidad. Aquí eso es lo que realmente creo que carece el mexicano. A veces el del bloque popular, que es el que en esta sexenio se está visibilizando por primera vez en la historia, sin sonar muy partidista, la realidad es esa. Pero no sientes que a veces ese es el mexicano que no se siente con la oportunidad. Y en el vecino país una correcta recaudación de las taxas, güey, hace que tengan mejores carreteras. Sí, la universidad te cuesta un huevo y la debes cuando sales, y te andas matando, güey, y te andas dedicando a otras... Si te accidentas, prácticamente ya perdiste. Por eso quieren ser influencers, güey. Por eso los ves en las rotondas tomándose fotos. Pero... tuerqueando en Las Vegas. Y de hecho hay un hate. En California hay un súper... Yo estaba grabando un video con la Mole, güey, y nos... Attention Horse nos llamaron. O no mames. Attention, o sea, ya hay un hate hacia quienes se dedican a eso. Hay una polarización digital también muy cabrona, pesada. Órale. Pero a lo que iba es eso. Es un país que realmente le presenta oportunidades. Digo, no por nada. No, por supuesto. No estoy diciendo que sea, ahora que respondíamos, el más exitoso de Estados Unidos, pero al menos es un capitalismo que... pues no sé si correctamente ejecutado, pero en el que la mayoría de los que están involucrados en el ecosistema parecen beneficiarse, güey. En México no lo parece, güey. El índice de éxito a nivel global de los emprendedores es 75%. Perdón, 75% fracasan. Fracasan, es los correcto, primeros 2 años, ¿ok? Entonces es como 25% el índice de éxito global promedio, ¿ok? Países como México, digo, alguien me va a actualizar este dato seguramente, el 86% fracasa, ¿ok? En Estados Unidos a lo mejor es menos, a lo mejor es como el 78% en lugar del 75%. Que son los países como Nueva Zelanda, algunos de los países nórdicos, que son los que tienen los índices más altos. Okay. Digo, si el autoempleo y el emprendimiento es como la gran alternativa y estás diciendo que realmente cerca de un 20% de la gente le va bien, pues no es un modelo próspero. Simplemente es nosotros, o sea, siendo mediocres diciendo, bueno, pues en un modelo económico donde el 20% de la población tiene posibilidad de crecimiento, que no es cierto, ¿eh? Porque aparte también tendrías que ver índice Gini, que es el movilidad social real, y el otro, o sea, poder adquisitivo real ajustado contra inflación, que es el verdadero per cápita, y el tercero que me parece importante es la movilidad social transgeneracional, güey. Que ahí es donde te das cuenta que muchos de esos países están estancadísimos, güey. ¿Consideras que el modelo americano está por volverse obsoleto? Mira, ¿ya lo es? Para mí ya lo es. O sea, de hecho le dicen tigre de papel en muchos sentidos porque aparte también es como que nos estamos dando cuenta de todos los errores. En el Davos 2030 viene ya China como uno. Como uno, sí. Ya perdió su poder. Estados Unidos. Al menos en el papel oficialmente ya no es la gran potencia. Pues mira, de hecho lo que dicen ¿te acuerdas, no? El gran mito del neoliberalismo es que supuestamente el modelo económico keynesiano, que es el neoliberal, el económico neoliberal que tenemos ahorita todavía en implementación, sacó a 485 millones de personas del índice de pobreza. Pero realmente esos 485, 400 fueron en China prácticamente, güey. Sí. O sea, es como que si quitas China de la ecuación, pues hubo muy poquita mejora en el mundo, güey. Sacarlos de la pobreza significa enrolarlos en lo que es su maquinaria, ¿no? Claro, totalmente. Pero es condiciones de miseria. Y aparte también todos esos índices son altamente cuestionables porque me acuerdo, era de que abajo de $1 al día era miseria. Arriba de $1 al día ya no era miseria. Ok, entonces si gano 1.05 ya no eres miserable. Es de que, dude, cambió tu vida entre ganar $1 al día y ganar $0.105 al día. O sea, son magias estadísticas para vender espejitos, güey. Las empresas encuestadoras, cuando preguntan sobre el futuro en China, güey, lo contestan como muy próspero, pero creo que es obvio, evidente que pues contestan con temor, güey. O sea, están tan... O con una ideología. Están completamente bañados de la ideología, güey. Sí. Y es un jale que de Mao Zedong a la fecha se ha hecho, güey. Y sí, en ese sentido podríamos considerar que China es quien mejor ha implementado... Tal vez llego a esta definición, que éxito es quien mejor hace lo que intenta... O sea, es como un partido de fútbol, el gobierno, en el sentido de que tú estás tratando de implementar una estrategia y ver qué tanto tus ciudadanos y tu gobierno, tu gabinete, tus secretarías, tu bla, 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 hacen que funcione en la ejecución, güey. Claro. Y creo que el que mejor ha ejecutado, nos lo dice, es China, güey. No, y aparte, o sea, acaban de celebrar los 100 años del Partido Comunista, güey. O sea, tienen una agenda de que no de décadas, de siglos, güey. O sea, imagínate qué chingón. La falacia de las elecciones, güey. Claro, la democracia. Esto de Estados Unidos, los
primeros 4 años hacer propaganda para ver si me gano los 4 restantes, güey. En los cuales nada más empiezo a modular mi percepción, güey. Una que otro asuntito, dejo este pedo y el que sigue, güey. Es decepcionante, güey. Es decepcionante. O sea, a mí también, sinceramente, o sea, por eso no hablo de política local y no hablo de los eventos del día a día, porque no, o sea, ni a novela llegan. Y en México vamos apenas en la credibilidad de los aparatos electorales, güey. Sí, o sea, apenas vamos ahí, güey. Sí, estamos 2 o 3 ciclos electorales detrás. Mandato, o sea, imagínate. Yo siempre he dicho que México va como 2 ciclos electorales atrás de Brasil. O sea, a nosotros nos tocaría, digo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque históricamente lo que ha sucedido mucho es que siempre un movimiento emancipatorio de izquierda fracasado trae un gobierno reaccionario de derecha. Claro. O sea, y eso ha pasado en muchos países Unidos, demócratas 8 años, republicanos. Y duro. O sea, y duro. Y reaccionario. Y conservador reaccionario. Y en Brasil lo mismo. Fue Lula, Dilma, Bolsonaro, güey. O sea, Bolsonaro, Temer y luego Bolsonaro, derecha o grosera. Me da miedo que nos llegue a pasar lo mismo. O sea, me da miedo que después de que la izquierda esté en el poder aquí... Y obviamente... Mi ley en Argentina, güey. Mi ley en Argentina también ya es una respuesta muero de miedo, güey. Pues ya es una respuesta de... Pero empiezan, o sea, llegan producto o respuesta de los climas que empiezan a poner socialmente los que los preceden, güey. O sea, del bla, bla, bla. Porque su producto se nutre de la polarización, cabrón. Y a ver, y si justo ellos no polarizan, no. Y ahí me parece también importante recalcar la responsabilidad del crítico político. Porque el crítico político, y a ver, o sea, la crítica de alguna manera tiene la responsabilidad de polarizar, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es controversial. Entonces la crítica es la que hace evidente las controversias de la realidad. Porque la realidad es controversial, ¿ok? Es normal. Pero el crítico tiene que ser cauteloso con sus críticas y no puede ser el típico de este presidente es un pendejazo y necesitamos sacarlo. ¿Por qué? Porque viene el voto de odio y el voto de odio es muy fácil de manipular. Sí. Es muy fácil de instrumentalizar hacia la otra dirección. Y obviamente el latigazo que da el péndulo hacia el otro lado, güey, nos puede ir súper mal. Y es muy diferente un presidente reaccionario de derecha en el norte global a un presidente reaccionario de derecha en el sur global. Por eso muy es importante el contrapeso y correcta identificación de la oposición. Sí. Y por eso me parece que se viven tiempos muy pantanescos para quienes no comulgan mucho con el actual gobierno, güey. Sí. O sea, no hay una figura, güey, que realmente represente una oposición. Por ahí Ebrard, güey, si tomara como el riesgo de decir, güey, si me van a poner a Sheinbaum, yo me voy con la coalición, güey, que es lo único que creo que podría pasar, güey. Sí. Si no tenemos, como dices, güey, un gobierno de 12 años de Morena para que pueda llegar ahora sí, no Anaya, pero un güey de... ¿Un quién? Una derecha muy pesada, güey. ¿Cómo quién se te ocurre? No sé si un Alfaro, güey. No sé si un Colosio tenga... ¿Un empresario, tal vez? Un empresario, güey. Puede ser. Ya va siendo tiempo también de que... Yo tengo mi tesis. Alguien del sector privado, güey, porque también, ojo, los que siguen de ser señalados son ellos. Ya lo son, güey. ¿De alguna televisora, tal vez? Puede ser Salinas Pliego, dices tú. El señor Salinas Pliego ha estado como... Y con las iniciativas que trae, sobre todo lo frontal que es. Él critica mucho la academia y también lo romantizada que está también esta onda de fui al ITAM y soy la mamada, güey. Sí, yo también. Y va de frente contra eso. Y ojo, no confundamos ni quieran polarizar el discurso de que estás criticando la escuela. Pues no mames, claro. No estaríamos aquí platicando, güey. Pero sabemos que la educación como modelo tiene serios problemas. Serios problemas. En Estados Unidos lo platicamos. Es el mejor ejemplo, güey. No te puedes... ¿Cómo no te vas a poder pagar con el Harvard tu propia universidad, güey? Harvard es el bien de consumo de mayor lujo del mundo. Wey. O sea, la rentabilidad que tiene Harvard es mayor que Gucci, mayor que Fendi, mayor que Armani, güey. Es fiestas de los Rockefeller, pero por favor, o sea, sí, claro. Es la cosa que inventaron, güey, los magnates, güey, los petroleros, los dueños del acero, güey, los dueños de las armas. Sí, sí. Olvídate de tu tío que vende tomates que se fue de Sonora. Prima real. Sí, claro. De la pólvora. Y si ves Billions, lo sabes, o sea, la neta, leyendo un poquito, o sea, hay lana, sí, hay gente que hace lana, pero los que son dueños, los Rothschild, los banqueros, güey, los Rockefeller, güey, esa es la gran caca y ellos ponen al congresista de Montana, así como, y salen las películas, pero la realidad es que funciona, güey. No sé si viste, salió un reporte que se me hizo súper interesante, que era la cantidad de lana y de acciones, la lana que invirtieron y acciones que compraron los congresistas una semana antes de que se anunciara la guerra de Ucrania.
O sea, es una mamada, güey. Güey, es una mamada, güey. Cuando el negocio de Estados Unidos son las armas, güey, pues claro que tu estado de guerra, güey, claro que te va a convenir estar en estado constante de bélico, güey. Claro. O sea, y aquí hay un chiste que me encanta. Eso no es teoría de conspiración, güey. Sí, no es una teoría de conspiración. O sea, eso hay referentes históricos sobrados. Sí. Aparte, es literal y es así. Haz de cuenta que los líderes fascistas dicen necesito otra guerra proxy para vender armas y los liberales dicen vamos a hacerla. O sea, la neta. Y los liberales son más bélicos que los republicanos, ¿eh? No mames. O sea, Trump no empezó ni una guerra. Los que empezaron guerras fueron Obama y ahora Biden. Sí, güey, ¿Es en serio, güey? ¿Es en serio? Te lo creo. O sea, la manera como hacen negocios son diferentes, pero los liberales son unos guerrilleros, güey. No, y yo creo que también Trump no le interesaba porque él sabe cómo hacer... O sea, ¿de qué pide su limosna Trump, güey? De hacer negocios, güey. Él le hacía puentes, güey, tienes un pedo allá en Medio Oriente, yo te hago un puente, no la guerra, pero... Tal vez también cambiar ese modelo, güey, le va a costar la vida y la carrera política a todos los que intenten llevar a Estados Unidos por eso, güey. Yo creo que... No sé, a mí lo que se me hace interesante de estos tiempos es que de nuevo se está levantando la pregunta ideológica, que es algo que en mucho tiempo no nos habíamos planteado. Sí. O sea, que durante mucho tiempo estábamos como que todos echados hacia atrás diciendo, pues esto es. ¿Sabes? O sea, no hay alternativa. Y ahora de nuevo es como que, oye, y otros países, y ya vemos alternativas viables. El hecho de que tengamos un caso de éxito en el sur global que no sea neoliberalismo hegemónico como el americano es una gran señal de optimismo. Y a nivel percepción así de nuestro entorno, hermano, hace años, ¿cuándo ibas a ver una discusión? Me acuerdo cuando llegó Fox al poder fue de que, ok, o sea, pero no sabías ni de qué hablar realmente, ¿cómo que es el PAN, güey? O sea, bueno, yo sé que yo estaba más pequeño, pero yo creo que ni los de mi edad, güey, tuvieron como la discusión que hoy se tiene en mesas de jóvenes de 18, de 23. Sí. O sea, la discusión en México se está empezando a dar y yo siempre, la neta, he dicho, si quieres cambiar algo... Ok, güey. O sea, neta, lo que nos toca primero es como ciudadanos entender, güey, cómo funciona nuestro gobierno, güey. Porque un diputado está ahí. ¿Qué hace un diputado, güey? Claro. ¿Qué es cabildear, güey? ¿Qué es un regidor, cabrón? Cuando no sabes por qué tu parque de la colonia está despintado, güey. Sí, cuando ni siquiera sabes eso, entonces, antes de salir a decir que este pedo está de la verga, pues la neta, lávate los calzones, como dicen, güey. Y eso es muy cliché, sí, pero es necesario seguirlo repitiendo para que la banda no caiga en ese juego, güey. Y sí es importante, o sea, a mí me gusta mucho el mensaje, inclusive como ir haciendo cierre, porque me parece que, o sea... Es un poco lo que decíamos, ¿no? De la responsabilidad de los fuertes frente a los Eso estuvo maravilloso. Me llevo esa pulpa, está hermosa, güey. Y la neta, y gracias, güey. Y digo, y si estás invitado aquí también es porque pues veo lo que haces también de una manera y me parece loable. Carnal. Porque justo la responsabilidad de informar y no necesariamente endocrinar, porque después la gente también toma mal como diciendo de que, pues tú estás empujando tus ideologías a los demás. Sí, puede ser, pero a lo mejor estoy consciente hasta cierto punto de mis sesgos y hasta donde yo sé que tengo una convicción con alguna postura política, ideológica o filosófica. Pero de todas las cosas que he leído, y les puedo decir que probablemente he leído más que el promedio, no demasiado, pero sí más que el promedio. Nos queda claro, güey. Sí, o sea, y no quiero pegar de más, ¿eh? Pero es lo que es, güey. Pero mínimo me he dado la tarea de decir de que, oye, si leo una postura, pues trato de leer la postura en contra también para ver si no me estoy perdiendo de algo, güey. ¿Sabes? O sea, no vaya a ser que el otro lado a lo mejor también había una gran hipótesis, güey, que no me había planteado. Y en el momento que me la plantea, pues ya voy a decir, pues entre las dos posturas que existen, prefiero esta. A lo mejor estoy bien idiota. Ya leí las dos, pero prefiero esta. Cabrón, contrastar, probar, güey. Es lo que platicaba Bandido en el espacio cuando fuiste de al único que le sirve que tengas esa ideología y esa camisa tan puesta es el que creó la ideología, ¿eh? Ojo. Ojo con eso de a veces abrazar y eso va para también los pejistas que también a veces abrazan y endiosan se vuelven locos, se emborrachan en este amor y pierden este criterio, güey, que hoy por eso cuando me encuentro a alguien que me dice soy antiaborto o soy preaborto, me da miedo, güey, las dos. De que, a ver, espérame, güey, los dos tienen grandes argumentos, güey. Claro, no hay grises en las pinches cosas, güey. Todo es blanco y negro. Es correcto. Entonces ahí... hay que matizar. Sí, y la neta, en mi contenido, en el radar... He procurado siempre vencer estos estigmas, estas falsas creencias que la conecto con mi dislalia, güey. Yo toda la vida y estos filtros idiosincráticos, güey, en los que es que tengo este problema porque mi frenillo está pequeño o esto no me lo voy a quitar jamás. En 4 sesiones con terapia de lenguaje lo solucioné, güey. Una colega me lo terminó solucionando. Obviamente ejercicios de repetición, lápiz, bla, bla, bla. Pero a lo que voy es siempre, también a raíz de esa experiencia, fortalecí más esta idea de que en mi
contenido. Voy a mostrar que la ruta playita que sale de Juárez, güey, no está tan malandra como creen, güey. Voy a ir con fútbol de amputados para que vean lo que hay detrás de practicar el deporte así. Voy a ir a la Agencia Estatal de Investigaciones para ver qué es lo que hay detrás de una persecución de delito. Y así N cantidad. Voy a ir a un cine porno, voy a ir a un fútbol llanero, voy a ir al CONALEP para que vean que no solo son embarazos y drogas, güey. Entonces, vencer esos pinches falsas creencias que se tienen, creo que de cierta forma es iluminar sí, güey, pues como en su momento se le denominó a la época de la iluminación, güey. Fíjate que justo eso que dices del iluminar, fíjate que ahorita algo que estoy leyendo, güey, que me está tronando el cerebro, que es mi nueva teoría favorita, es el metamodernismo, ¿no? Y digo, ya está muy largo como explicarlo, güey. Sí, pero imagínate que es como, por favor. O sea, modernismo es esta noción, o sea, el periodo moderno fue cuando nos iluminamos de la razón. Y era de que, güey, nosotros con la razón podemos acceder a la verdad pura de las cosas y a la realidad objetiva, ¿no? Y inclusive podemos eliminar el proceso subjetivo de la fenomenología pensando la fenomenología como una fenomenología que se piensa a sí misma y eventualmente porque somos tan chingones vamos a llegar a la cosa misma, ¿no? Eso fue la modernidad. Luego viene la posmodernidad diciendo, ¿sabes? De que, no es cierto, no existe la verdad. Sí, no existe tal cosa como la verdad objetiva, el lenguaje te imposibilita acercarte a la verdad pura, las metanarrativas son todas falsas, la religión era endoctrinamiento, la moral no existe, El posmodernismo, se cuenta, vino a decir niner, de que nada era cierto, ¿ok? La metamodernidad viene a negar la negación del posmodernismo. O sea, si el posmodernismo negó la modernidad, el metamodernismo niega la posmodernidad. ¿Ok? Entonces, oye, pues tú para decir que lo otro no era cierto, pues algo tiene que ser cierto. Entonces, ¿qué es ese algo que sobra? ¿Okay? Entonces, esa es la pregunta metamoderna. Pero en ese sentido, la filosofía no se vuelve cíclica, güey. Sí, dialéctica. Es dialéctica en la que niegas lo que... Sí. O sea, son áreas, güey. O sea, sí. Ya sí. En ese sentido, ahí lo negro, güey. O sea... ¿Cómo hilo negro? Mejor dicho, ya lo que se lee de filosofía no es más que la masticada de lo que ya está escrito. Sí, totalmente. O sea, tienes que tener... O sea, siempre es importante tener un contexto histórico de la filosofía porque es una larga conversación. O sea, son argumentos que se conecta desde la caverna de Platón hasta la fecha. Nietzsche lo decía, es 77 por 7. O sea, tú tienes que saberte la refutación de la refutación de la refutación de la refutación de la refutación. Pues esa es la idea de la historia de la filosofía. Porque, o sea, los argumentos probablemente los originales los plantearon los presocráticos. Y esa historia lleva 5,000 años y son dudes pensándose y güey, yo estoy conversando con Spinoza. Yo estoy conversando con un güey que está muerto y yo estoy construyendo sobre... Obviamente yo no, ¿verdad? Pero pues digo, lo que hacen los filósofos es construir sobre argumentos anteriores e ir planteando. Y ya como filósofo con bases teóricas y sobre todo con ese sustento, entender tu postura. Si vas en el clima de los tiempos negacionista o vas a seguir aportando que... O sea, ya es tu postura, pero con... Y justo lo que me parece interesante es como que, digo, a fin de cuentas, si la filosofía tiene un cierto amor por la sabiduría y busca acercarse a la verdad, me parece que la pregunta que plantea el metamodernismo es esta idea de ¿a qué tipo de verdad podemos aspirar? ¿Sabes? O sea, si la modernidad nos prometió una verdad objetiva y era mentira, y la posmodernidad nos dijo que no existía ninguna verdad a la cual aspirar porque no existían verdades, todo era constructo social, todo era falso, todo eran metanarrativas, todo es subjetividad, todo es bromas y juegos de lenguaje. La metamodernidad viene a decir, bueno, es que aún para negar la modernidad tienes que asumir algunos valores modernos. O sea, para negar algo tienes que asumir que sabes algo. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué es eso que sabes para negar lo otro? Entonces la metamodernidad tiene una postura chida, pero justo a lo que quería llegar, que dijiste como que iluminar esos lugares, decías, ¿no? De que vas a iluminar el CONALEP, el metro. O sea, iluminar la mente de las personas de esto estaba oscuro. Pero es una gran metáfora, güey. Ve, güey, existe esto. Es una gran metáfora, Adrián, porque justo lo que hizo Nietzsche, que Nietzsche pudiera considerarse como uno de los primeros posmodernos, porque Nietzsche hacía filosofía a martillazos, ¿ok? Nietzsche rompía. ¿Te cuenta? Nietzsche agarró la religión y así de que... Disruptor. Puro pedo. Mentiras, mentiras, mentiras. Dios está muerto, nosotros lo matamos. La moral de esclavo, güey. La envidia, los valores volteados. El camino, lo que deberíamos de hacer como Zaratustra para llegar a ser el superhombre, Nietzsche hacía filosofía a martillazos. Destruía. ¿Okay? La metamodernidad tiene una hipótesis bien interesante que se llama filosofía del trueno. La filosofía del trueno rompe, ilumina y reenergiza. Entonces está bien chingona la hipótesis porque es, claro, o sea, tienes que romper, tienes que criticar, pero no solo criticar por criticar, o sea, tienes que criticar para desmenuzar y eso desmenuzado lo iluminas
y rellenas de energía. Wey, diciendo, ¿qué hacemos con esto, No sabía qué tatuaje ponerme. No tengo ningún tatuaje. Neta. Y hoy comienzo... O sea, tal vez un trueno, güey. Como pueda... Si es como... Bueno, ya es con una el gran metáfora, güey. acabas de dar, güey. Es una metáfora increíble, güey. Sí, güey. Y te lo juro que a mí... yo solo entendería... entendería yo el significado de lo que es ese trueno. Porque así está mamalón, güey. Está demasiado chido. Y aparte, te soy sincero, a mí me salvó mucho porque la posmodernidad me hizo muy cínico. ¿Sabes? O sea, la posmodernidad me hizo muy de... Ay, todo es falso, todo se dice desde un lugar del poder, todo es manipulación, todo es mentira, ¿sabes? Todo son intereses. O sea, y es de que, güey, pero aún para decir eso, algo tiene que ser cierto. Entonces, más bien es, ¿y qué es lo cierto que queda? Ahí es donde me interesé y dije, ok. Entonces, como que ahorita estoy mucho más en una postura donde quiero destruir para construir algo nuevo. Eso siempre... Me ha parecido una metáfora chingona en una materia de desarrollo organizacional con la maestra Marta Lilia. Hablaba que, por ejemplo, empresas cuando les toca recibir a nuevos colaboradores para inducciones, se enfrentan con que vienen con costumbres arraigadas de su antigua empresa, güey. Sí. Entonces le llaman creo que era un autor que hablaba de descongelamiento. Es decir, a través de una dinámica primero descongelabas, es decir, quitabas ese hielo duro que era el conocimiento previo. Sí. Y ya que estaba descongelado, le metías moldeabas y luego a través de otra dinámica volvías a solidificar, congelabas, güey. Entonces, creo que es un símil un poco de lo que mencionas de primero, antes de nada más presentarte el conocimiento, es, güey, mi labor y sobre todo ante la dispersión que existe hoy en las mentes, güey, es primero, cabrón, sacúdete lo que traes, güey. O sea, desenvérgate o no sé cómo. Sí, desapendéjate, y luego ya, güey, tiras el conocimiento, güey. Sí, claro. O por lo menos metes la chispa para que el conocimiento se dé. Sí. ¿Sabes? O sea, porque no me interesa, o sea, no me interesa la metáfora tal cual como la puntuaste de sustituir un hielo por otro hielo. Sí, no. O sea, lo que me interesa más bien es sustituir el hielo por un interés por un deseo de que pues cada quien quiera o no hacerse otro hielo. Sí, o sea, eso es lo que me interesa mucho más. Por eso me encanta la metáfora metamoderna de ya no es filosofía martillazos, ya nada más no es romper por romper, es romper para iluminar y para proporcionar la energía necesaria para la creación de algo nuevo. Partiendo de que nos estamos dando cuenta y notamos que hoy en día el principal combustible de las personas es perseguir ese sueño, güey, esa llama, güey. Las metas, ¿no? Cambia completamente el paradigma de educación, güey. Pedagógico, güey, porque se vuelven muy significativos estos modelos que atacan realmente la necesidad y sobre todo lo que el niño te está exigiendo, güey. Entonces he escuchado, no sé, creo que Elon Musk manda a sus hijos a una escuela. O sea, él tiene un método en donde hacen lo que les toca al momento en el que les toca y no hay grados escolares, güey. Digo, por poner un ejemplo, pero empiezas a ver brotes de formas de educar que, bueno, me intriga ver cómo va a funcionar el mundo cuando empiecen a coexistir todas estas formas nuevas de educación, cabrón. Ya sé, güey. La preocupación sería que más gente tuviera acceso a ese tipo de educación, ¿no? O sea, y sobre todo unificar. Yo creo que también como país es una responsabilidad unificar un criterio de cómo se está educando tu ciudadano, güey. Sí, que también desde ahí, puta, güey. Es que está demasiado raro que al mismo tiempo existan los niños del güey que quiere ir a Marte estudiando en un modelo educativo del año 2000. También. Y niños, güey, que descalzos, güey, caminando en un piso de tierra sin agua potable, güey, ¿sabes? O sea, es como ¿cómo puede ser, güey? Es como todo en exceso, es como el echaleganismo. También lo critico, pero también siento que, güey, pues sí, échale ganas. O sea, igual sí tienes que hacerlo, claro. Sí, güey. Sí, o sea, no va a jalar, pero igual lo tienes que hacer, güey. Lo siento mucho. Entiéndeme bien qué es el echaleganismo, o sea, hacia dónde va dirigida la crítica y ya después ponte a echarle ganas, güey, porque... o sea, no te tires a tirar hueva. Claro. Y creo que en exceso también el embriagarse en tu ego, que creo que le puede pasar a Elon Musk, puede ser dañino no solo para él, güey, sino para quienes dependen de él, que próximamente seremos muchos, güey. Sí, la neta, creo que nos podríamos quedar platicando varias horas cabrón, carnal, sin ningún problema. No, güey. Un close, pero me mola. Al revés, güey. Luego podemos hacer otra. Prefiero dejarlo abierto para luego hacerte otra. Sinceramente, tenía otras preguntas que te quería hacer. Que te boicoteé ahí, güey, pero me embola. No, cero. Fluyó mamalón, güey. Cero pedos. Yo por mí feliz, güey. Lo dejo las preguntas para una siguiente entrevista, mejor. Hermano, por favor. Carnalito, muchas gracias. Eres un agasajo, carnal. Para la gente que no lo conoce, Adrián Marcelo, un gran tipo, además un gran comediante y sinceramente lo que quería hacer y el porqué de la invitación y porque él también este formato de entrevista es para que la gente pueda tener acceso a algo tuyo que no se ve normalmente en redes. Para cerrar, yo creo justo que... quería como que la gente viera de que, güey, o sea, por detrás del bromista, del chistoso carnal, y todo, o sea, ve qué tipazo hay, güey. Es la reflexión final mía que yo creo que siempre vale más la pena conocer a alguien a través de una plática que de preguntarle de cómo es, güey. No, nada delata más que
que los puntos de vista sobre temas generales. Sí. Y creo que hoy, pues, gracias a quienes se dieron el tiempo de quedarse y conocerme un poquito más. Qué chingón. Pues dejen aquí abajo su comentario, díganos qué nos pareció, qué tema les pareció interesante, a quién más les gustaría ver estas entrevistas, si tuviéramos una segunda conversación, qué tema les gustaría que profundiéramos y tal vez les hacemos caso, tal vez no, así funcionan redes sociales. Nos vemos.